hoy empezamos una serie. Diga conmigo, Romanos. Otra vez Romanos. ¿Alguna vez alguien ha leído el libro de Romanos? ¿Alguien ha leído el libro de Romanos? Romanos. ¿Qué sucede en Romanos? Yo siento que no me oigo. ¿Sí? Excelente. Y creo que me esfuerzo más y me canso más. Ok. Diga conmigo, el poder transformador de Romanos. ¿Por qué Pablo escribe? Fíjate, yo esta mañana estaba estudiando por qué Pablo le escribe así al libro de Romanos o a la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribió la carta de Romanos, más o menos 55 años después de Cristo, la iglesia de Roma vivía en un contexto de mucha tradición y de mucho desafío. ¿Por qué? Porque la iglesia se oponía a tantas cosas. La iglesia de Roma estaba compuesta por judíos que vivían en Roma y por gentiles, obviamente romanos. Otra vez, por judíos que vivían en Roma y por gentiles. Pues no me lo creería que entre ellos había pleito. ¿Dónde vería eso? La iglesia tenía problemas. Sin embargo, en el año 49, después de Cristo, se vio algo como lo que se está viendo aquí. Había un emperador, Claudio, que empezó a sacar a todos los judíos. Dijo, aquí no quiero judíos. Vamos a sacarlos y el que no se quiere ir lo vamos a matar. Y empezó a deportar judíos. De Roma, ¿se parece a alguna situación que estamos viviendo? Empezó a agarrar a todos los judíos y los empezó a... Él quería una nación totalmente romana. Sin embargo, cuando muere el emperador, ¿qué pasa? Que los judíos que habían perdido sus casas y habían perdido sus bienes, regresan otra vez a Roma. Bueno, esos judíos encontraron una iglesia guiada por gentiles y dijeron, ¿cómo? Ellos están hablando de gracia, ellos están hablando de amor, ellos están hablando de Jesucristo, pero si ellos ni conocen ni la ley. Y ese fue el problema que tenían. Los judíos querían ser legalistas. Es que la palabra me dice esto. Y ellos son romanos, son gentiles. Gentiles se me la palabra. Ellos son gentiles. ¿Qué van a conocer de la ley? Si para eso Dios nos creó, para ser el pueblo escogido por Dios, y se pusieron muy santos. Bueno, Pablo le escribe a estos judíos, le escribe a esos gentiles. ¿A poco no está emocionante? ¿Cuántos sabían eso? Por eso la carta de Romanos a veces no la entendemos, porque no sabemos de qué se trata. Con ese contexto, déjame te digo, que Pablo empieza a escribir una carta sin conocer la iglesia, o sin que la iglesia lo conociera a él. Y fíjate lo que escribe Pablo en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo a los judíos y a los gentiles? Hey, no te avergüences del evangelio. Tú eres judío, te voy a escribir esto porque es poder para ti. Tú eres gentil, tú eres romano. También a ti te escribo que el poder del evangelio es para ti. Y fíjate lo que sigue diciendo. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos en los ojos de Dios. Wow. Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá.
¿Ya le estás entendiendo qué quiere decir toda esa palabra? El justo por la fe vivirá. ¿Sabes tú que si no hubiéramos tenido un encuentro con Cristo, no fuéramos justificados por Cristo? No tuviéramos aceptación con Dios. Pero a través de Cristo, tú y yo somos justificados y tenemos la aceptación con Dios. Pero ¿por qué no oramos, iglesia? Y le damos las gracias a Dios por su palabra. Amén. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias porque eres maravilloso y eres amoroso, por esta presencia tan hermosa. Yo pongo en tus manos la palabra. Espíritu Santo, sé tú quien hable, que ponga la palabra en mis labios. Sé tú quien mueva el corazón de mis hermanos y que la iglesia pueda entender tu palabra. Sé tú quien use mi vida para ser el instrumento para aquellos quienes me escuchan también por internet, por Facebook o YouTube. Sea tocado su corazón por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo es un autor, como les dije, que dirige esta carta a Roma. Pero ¿de qué se trata este libro? El libro es una epístola de las más importantes del Nuevo Testamento. Fíjate de qué se trata este libro. Voy a darte un contexto muy rapidito. Número 1, nos revela la justicia de Dios. ¿Qué es eso, Pastor Charlie? Ahorita les digo. Número 2, nos enseña el camino de la salvación. Número 3, nos ofrece una profunda explicación doctrinal de la fe cristiana. Y número 4, nos hace una guía para creer y vivir la importancia de la fe en el Evangelio. ¿De qué entonces me está hablando el libro de Romanos? Diga conmigo, Evangelio. Si yo te pregunto, ¿qué es Evangelio? ¿Cuántos de nosotros sabemos responder la palabra? ¿Qué es Evangelio? Evangelio es aquel señor que está por allá. Creo que va a una iglesia evangélica. ¿Qué es Evangelio? No, pues Evangelio es los que no toman. No, pues los que no hacen esto. No, los que van a una iglesia. ¿Ese realmente es Evangelio? Pero entonces, ¿qué es Evangelio? Evangelio es la justicia de Dios, la salvación a través de Jesucristo. Es el Evangelio. Ahora, Romanos, capítulo 1, Pablo empieza, léalos en su casa, capítulo 1 completo, pero Pablo empieza a hablar de él, quién es él, y empieza a manejar algo como, si recuerdan que Pablo en el libro de Hechos, ¿qué hacía? Mataba a los cristianos. Fue uno de los que aceptó asesinar ¿a quién? A Esteban. Pablo después viene a ser transformado y el Evangelio le dice en Romanos que le da identidad, le da un llamado y le da el tema central para compartirlo a nosotros. Voy a decir algo que no quiero que te ofendas, iglesia. Pero si no hay identidad en ti, si no hay propósito de ministerio, propósito de servir a Dios, no hay evangelio en ti. Wow. No hay evangelio. Podrás venir un domingo, podrás congregarte, podrás ir a la iglesia más grande de Houston, podrás cantar en un equipo de worship, podrás servir con el pastor Charlie, podrás servir en otro lado, pero si no hay evangelio en ti, de nada sirve. El evangelio es necesario para transformar, para cambiar y para una vida eterna. Imagínate, ¿puedes poner la ilustración, por favor? La 3. Imagínate, tú vas conduciendo por una carretera a 100 millas por hora y con una tormenta. Bueno, vamos a bajarle, 80.
y vas conduciendo con la tormenta y limpia el parabrisas, y luego a lo lejos te aparece el pastor Carlos y te dice: hey, hey, espérate, haz stop, y tú no le entiendes nada. Y tú dices: ¿qué está haciendo aquella persona? ¿Qué me trata de decir? Tú le echas luces: quítate que te voy a atropellar. Y él: hey, hey, alarmándote. Y tú haces un frenón y enojado le dices: ¿qué te pasa? ¿Por qué me interrumpes? Y él dice: es que si tú sigues derecho hay un abismo y te puedes caer. ¿Puedes poner el siguiente? Y él dice: a mí qué me importa lo que tú me digas, yo hago lo que yo quiera, para eso me mando solo, para eso soy mexicano. ¿Qué pasaría si tú le pisas y si hay un abismo? Así de ingrato es el hombre. Ese es el estado emocional del hombre sin Cristo. Aquí hay dos personas: uno que alerta y uno que recibe el mensaje. Uno que alerta y uno que recibe el mensaje. Pero si el que alerta solamente se queda viendo el carro que va y pensando: ese se va a caer, se cayó. Uno que alerta y uno que recibe el mensaje. ¿Cuál de esos dos eres tú? ¿El que alerta o el que recibe el mensaje? ¿O eres el tercer que está viendo? ¡Ay! Ya se cayó. ¡Ay! ¡Dos! ¿Cuál de esas personas eres tú? ¿El que alerta o el que recibe el mensaje o el que está atrás? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el que te da vida, es el que te alerta, es el que dice: hey, para, vas a una profundidad donde ya no vas a levantar, vas a un abismo. ¿Qué sucede? Que el mundo va a un abismo y tú no te das cuenta de que puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana. Y tú estás: ¡ay! Ya se cayó. ¿Qué pasa si en ese carro va a quien tú amaste? Tu hijo. Yo no quisiera que mi hijo, ¿dónde anda mi hijo? No lo veo. Que mi hijo fuera a ese abismo y yo no le alertara. Contrario, hey, reacciona. Tú vas a un abismo y yo te voy a ayudar a que no llegues a ese abismo. Yo te voy a llevar para que conozcas la justificación de Cristo, para que conozcas el amor de Cristo, para que conozcas a través del evangelio y tengas fe en Cristo y conozcas la salvación. Ese es el evangelio. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, a cantar bonito, a escuchar la prédica y a quedarnos sentados. Wow. ¿Qué es el evangelio? Entonces, es el que provee la salvación a la humanidad a través de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo. Otra vez, no es el hombre que va a cantar a una iglesia, no es el que se dice evangélico, no es el que dice y acusa a los demás. No, el evangelio es la muerte, la vida a través de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para quién? ¿Para salvación de quién? Tuya y mía. Eso es lo que dice la palabra. Fíjate, hay un
teólogo bautista del siglo XIX, el pastor Charles Spurgeon. Si a usted no le gusta leer, le aconsejo que empiece a leer. Y si a usted le gusta leer, lea literatura cristiana. Creo que le pisé el callo a muchos. Lea literatura cristiana. Porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando leía mucha automotivación y para levantarme el ánimo? Y jamás me levantó tanto como la literatura bíblica. Leer la palabra. De lo que dice Charles Spurgeon. Dios es santo. Por eso Él no tolera el pecado. Dice Habacuc 1:13, Dios es santo, por eso Él no rechaza la actitud pecaminosa. Y luego fíjate lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que siendo Dios santo y el hombre pecador, había un ¿qué? Un abismo. Es explicar Charles Spurgeon. Pero hubo una solución, que es Jesucristo. ¡Wow! Ese era el plan maestro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Va a haber un abismo, pero viene Cristo, se hace hombre, muere y resucita. Y eso es lo que Juan 3:16, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea más tenga. Jesucristo es la solución a este problema. Jesucristo es el que soluciona mi separación con Dios. A todo se le llama evangelio. 1 Corintios 15:3 y 4, que Jesús murió y resucitó para que yo fuera con vida y vida en abundancia y no conociera la muerte, porque yo iba destinado a ese abismo. Dígale que está a su lado, Jesucristo es la solución. No es Netflix. Alguien me dijo una vez, sí, pero en Netflix pasan shows. Está bien. La salvación es por gracia mediante fe. Empieza a explicar Pablo. Último dice, bueno, lo que dice Spurgeon. La salvación es por gracia, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, nosotros íbamos a un abismo que íbamos a caer y había una persona que nos estaba diciendo alerta. El hombre es pecador y Dios es santo. Y como había un abismo, Jesús vino a ser intermediario de ese abismo. ¿Qué necesitamos hacer para que Jesús actúe? ¿Qué necesito hacer? Buenas obras. Ir todos los domingos a la iglesia. Dice la palabra que si yo confieso con mi boca y que creo con yo tengo vida. Nosotros hemos hecho esa oración. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido esa oración? No se trata de hacerla repetir, soy salvo y voy a hacer lo que yo quiera. No. Eso no es el evangelio. El evangelio es creer en Jesús, confesar con mi boca. Otra vez, creer en Jesús, confesar con mi boca. Otra vez. ¿Y dónde confiesas a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Dónde tú confiesas a Jesús? ¿Confesamos cuando estamos con nuestros familiares a Jesús?
¿Acaso yo le digo, o si alguien empieza a tener una actitud deplorable, tú le sigues el cuento, que a lo mejor un chiste por ahí, y tú le sigues el cuento? ¿Dónde confiesas a Jesús? Si tú estás viendo que uno va directo al abismo, ¿dónde confiesas a Jesús? El Evangelio, puedes poner la siguiente, por favor. Esa. Yo sé que algunos de ustedes la conocen. El Evangelio es el mensaje, diga conmigo, de esperanza, de gracias y de reconciliación con el Padre. Y a mí me encantó esto cuando yo lo escuché del pastor Emery. Algunos de ustedes lo conocen. El corazón. Dios crea un mundo perfecto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué más dice? Y dijo Dios, hagamos y todo fue bueno. Todo fue bueno. Dios le creó al hombre un mundo perfecto. Entonces Adán estaba en un mundo ¿qué? Perfecto, pero un mundo lleno de amor, de perfección. Este círculo, el hombre, afán, quiso ser igual que Dios y dejó entrar el pecado. Y el mundo se corrompió. El mundo se corrompió tanto que ensució su mundo a pecado. ¿Qué bastó? Que un hombre nace, que Dios se hiciera hombre, habitara entre nosotros y muriera en una cruz. ¿Para qué? El mundo fuera otra vez perfecto. Si nosotros entendemos eso, es importante. Y te aseguro que tú empiezas a ver diferentes las cosas y vas a hacer lo que sea para que tu vecino, tu papá, tu mamá no caiga en ese abismo. Muchas veces tú vas a ese abismo y no te has dado cuenta. Gloop. Ahora, ¿por qué es tan poderoso el Evangelio? Gracias, amiga. ¿Puedes cambiarle? Gracias. ¿Por qué es tan poderoso el Evangelio? El Evangelio es poderoso porque por medio del cual Dios transforma vidas. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué hace el Evangelio poderoso? ¿Recuerda la imagen del coche? Lo que hace poderoso el Evangelio, que tú vas a ser ese que va ahí. Wow. Yo estoy seguro que tú conoces a vecinos, amigos, que tú te relaciones con compañeros de trabajo, con tus familiares. No quieren conocer a Cristo. Y tus familiares van al abismo. Lo hermoso y lo poderoso del Evangelio es que tú eres el instrumento para que esas vidas sean transformadas. Miren, me estoy contando con Julio y a mí me asombra Julio. Yo le doy permiso para hablar con él, para hablar de esto. Y me asombra el testimonio de Julio. Julio es un hombre que donde vamos comparte de Cristo. Comparte del Evangelio. Fuimos a comer Julio y yo y al mesero le estaba compartiendo. Y yo soy igual, me encanta orar por la gente. Y Julio, todo lo que dice es Evangelio, Evangelio, Evangelio. Yo quisiera 20 Julios en Champion Family. Ya llenaría esto. Ya vamos a empezar a partir de marzo el ministerio que Dios le ha dado a él. Apúntese con Julio. Yo sé que está Efraín y está Byron. ¿Y quién más, Julio? Good. ¿Sí, Efraín? ¿Y qué sucede? Una vez que llegue a Huntsville, está lleno. El Evangelio, una vez que llegue a Willis, crecerá con el Evangelio.
Iglesia, tu casa, si hay, empieza a respirar diferente. ¿Sabes por qué estamos llenos de problemas? Porque no hay evangelio. No hay evangelio. Habrá otras cosas, pero no hay evangelio. No hemos conocido el amor de la gracia, el amor más bien el perdón que te ofrece la gracia. No hemos conocido la justificación por medio de la gracia. Porque todo lo que hace el hombre lo tomamos o para mal o lo tomamos para bien. No, nadie es bueno si no es a través de la gracia de Cristo. Wow. ¿Puedes poner la ilustración siguiente, por favor? Imagínate a un hombre atrapado en una arena movediza. Cuanto más intenta salir. ¿Y qué hace el hombre que está metido en adicciones? El hombre que está metido en vicios. El hombre que está adulterando. El hombre que está fornicando. El hombre que está... ¿Cuántos vicios? Y se aparta de Dios. Es que yo no quiero nada de esos aleluyas. Yo no quiero nada de ese evangelio. Bueno, ese hombre está así. Y quizás ese hombre es líder en una iglesia. Quizás ese hombre se congrega en una iglesia. Pero por más que se esfuerce, más se va a hundir. Porque eso es lo que pasa a uno en la arena movediza. Entre más te mueves, ¿qué hace? La arena te traga. Y así es el pecado. Entre más te mueves en el pecado te absorbe. Wow. ¿Y qué es lo que sucede? Que necesita ayuda. ¿Y quién le va a hacer la ayuda? Porque entonces le lanzamos una cuerda, ahí te va, y lo jalamos. Y llegan 2 más y lo jalamos. Y llegan 3 más y lo jalamos. Eso es el evangelio. El evangelio es la ayuda al hombre que se está hundiendo en el pecado. Dígame si no es importante el evangelio, Rogelio. Si no es importante para cambiarla y transformar la vida del hombre. De un hombre que se está muriendo y ahogando. Tú tienes la respuesta. ¿Cuál de esos seres? ¿El que está viendo cómo se hunde? ¿O el que avienta la cuerda? Wow. Te quiero dar bien fácil, muy rápido estos 3 puntos. Ya sabemos lo que es el evangelio. Ya sabemos la importancia del evangelio. Ya sabemos el fruto del evangelio. Ahora, Pablo nos recomienda en estos 2 versículos 3 cosas que quiero que te las lleves en tu corazón. Número 1, el evangelio hizo que Pablo tuviera una identidad y una misión. ¿Por qué? Porque Pablo, Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, empieza a decir, yo soy siervo. A mí me llamó Dios para ser un siervo. ¿Sí me explico? Pastor Carlos, a ti te llamó Dios para ser siervo. Polo, a ti te llamó Dios para ser siervo. Si estamos entendiendo. Pablo empieza a tener una identidad a través del evangelio por medio de Cristo. Y empieza a decir, iglesia, yo soy siervo. Indica que ahora ya no me pertenezco a mí, sino le pertenezco a Él. Número 2, llamado a ser apóstol. Sigue el versículo, llamado a ser apóstol. Es decir,
que ya no decido por mí, ahora decido por Él. Y luego dice, apartado para el Evangelio. ¿Qué es ser apartado por el Evangelio de Dios? Quiere decir que todo lo que yo haga de ahora en adelante va a ser para glorificar el nombre de Dios y dar fruto del Evangelio para honra y gloria de Dios. ¡Wow! Cuando yo era niño yo quería ser piloto de aviador y después quise ser futbolista y luego quise ser doctor y terminé siendo músico. ¡Qué mayor privilegio que ser un siervo de Dios! ¿Qué mayor privilegio tengo en la vida que ser el siervo del Dios Altísimo? De aquel que me ha dado la vida, que me ha entregado paz y salvación. ¿Qué mayor privilegio tengo de ser amado por Dios, del Creador de todo el universo? Dime si o no te emociona todo eso. Tú tienes ese privilegio a través del Evangelio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú por el Evangelio? ¿Estás viviendo el Evangelio? ¿Estás viendo el Evangelio? Otra vez, ¿estás viviendo el Evangelio o estás viendo el Evangelio? Porque si tú estás viviendo el Evangelio, tiene que haber fruto. Si tú estás viendo el Evangelio, pues quédate ahí, no pasa nada. No, porque al rato pasa la vida. Tienes que vivir el Evangelio. Segundo punto, el Evangelio transformó tanto. Lo primero que hizo Pablo fue empezar a edificar iglesias. Vamos a edificar iglesias. Roma, Filipos, Efesios, Corintios. Y empieza a enviar. ¿Sabes tú que esa es la visión que tenemos en Champion Family? Plantar iglesias. Conroe, Willis, Huntsville, Houston, Colorado, California. Qué emocionados están. Emociónate, porque quizás Dios te llama a ti. El Evangelio transformó tanto a Pablo que empezó a plantar iglesias. Y Pablo a cada una de ellas les dice: amados, oro por ti. Wow, qué lindo. El poder del Evangelio transforma. El poder del Evangelio no solamente transforma a la persona, sino también transforma a lo que te rodea. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente te transforma a ti, transforma a la sociedad y transforma a la cultura. Wow. ¿Ves el poder del Evangelio? Dígame si o no es importante predicar el Evangelio. Otra vez, ¿es importante predicar el Evangelio? ¿Y por qué no lo predicamos? Démosle la importancia. Diga conmigo: desde hoy yo empiezo a predicar el Evangelio. Me voy a juntar con Julio, voy a juntar con Carlos, con Jorge, con Charlie, y vamos a predicar el Evangelio. ¿Verdad? Desde hoy. Porque para eso hemos sido llamados, a predicar el Evangelio, a orar por la gente, que sane la gente, que sean libres de pecado y que sean libres de cualquier espíritu inmundo. Eso es lo que hace el Evangelio. No es para juntarnos y cantar y sentir bonito. Qué bueno que sintamos bonito, pero ese no es el Evangelio. No los estoy regañando, ¿eh? El Evangelio acciona. A mí me encantó escribir esto. Hay una belleza en el Evangelio. ¿Quién quiere ver su hogar lleno de gracia y misericordia?
Y seamos honestos. A veces el hogar hay momentos en que se hacen ásperos. Hay momentos en que hay voz más alta. Pueden pasar los músicos, ¿sí? Hay momentos en los que no estoy de acuerdo y hay la voz más alta. Hay momentos en los que no me gusta cómo me habló mi esposa, no me gusta cómo me habló mi hijo. Y buscamos ayuda. ¿Sabes cuál es la mejor ayuda? El Evangelio. Porque ahí no te equivocas. La belleza del Evangelio. Diga conmigo, la belleza del Evangelio. Pero dígalo fuerte, la belleza del Evangelio. El Evangelio es amor, porque tú experimentas el amor incondicional de Dios. El Evangelio es la esperanza, porque vives con la esperanza día tras día. El Evangelio te trae paz. ¿A poco no? Lo que deseamos, levantarnos, despertarnos en la mañana y despertarnos con esa paz y de decir: este día, Señor, gracias por tu amor y por tu paz. Y no despertarnos y ¿qué voy a hacer hoy? El Evangelio proporciona el amor, la esperanza, la paz y la alegría. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Lo más importante del Evangelio di conmigo, es Cristo. Lo más importante del Evangelio, Marisela, es Cristo. Fide, lo más importante del Evangelio es Cristo. Salvador no es una persona, es Cristo. Christian, Jesus Christ is Evangelio, Gospel. Se me olvidó la palabra. El Evangelio es lo más importante, es Cristo. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí, Cristo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para el que cree, para aquel que ha creído. Ese es el poder que transforma vidas. Ese es el Evangelio. Abracemos el Evangelio, abracemos el amor de Cristo. Eso es lo que Pablo le dijo a esa iglesia. ¿Quieres ser transformado? Dejen de pelear, dejen de acusarse, dejen de decir lo que son y lo que no son. Vivan a Cristo, ámense. Esa es la verdadera razón del Evangelio. Esta tarde, iglesia, yo quiero retarte a que vivas el Evangelio. Levanta tus manos y mientras ellos cantan, vamos a adorar a Dios. Habla con Dios y dile: Señor, perdóname si no he vivido el Evangelio, perdóname si estoy lejos, si hay pecado en mi ser que me aleja de vivir un Evangelio, que me aleja de creerlo, que me aleja de confesarlo. Pero gracias por perdonarme y pídele perdón a Dios. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover
Haz conmigo esta oración, Señor. Esta tarde me pongo en tus manos. Reconozco que he pecado. Reconozco que me he apartado del Evangelio. Y por eso estoy en situaciones que me hacen vivir en decepciones, en frustraciones y dolor. Yo me arrepiento de todo pecado y vengo ante ti para que tú me perdones y empiece a vivir el Evangelio. Y como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. De esa persona que sea el mensajero de llevar el Evangelio a aquel que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Mira en la tierra. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre amor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Si hay alguien aquí que necesita esta oración y nunca la ha hecho, levante tu mano conmigo y dígale: Señor, ahora que escucho sobre el Evangelio, reconozco que soy pecador y no quiero irme a ese abismo. Entra a mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Señor por toda la vida y la eternidad. Quiero servirte. Quiero que vivas en mi ser y vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.